Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos viendo algunos de los trabajos sobre el caso del programa de computación. No sé si quedó alguna duda antes de que continuemos. ¿No? ¿Ya no vamos a ver esto? Sí. Entonces nos queda por platicar algo sobre dos de las demandas y dos de las contestaciones. Teníamos ya un caso en el que el planteamiento iba en el sentido de que el que tenía el derecho era el ingeniero y estaba demandando a la sociedad, y el otro que vimos la clase pasada era que la sociedad demandaba al ingeniero, que lo que planteaba era un juicio oral de declaratoria de jactancia. El siguiente caso es el del grupo de Luis Pedro Rayo y sus compañeros, caso en el cual lo que se plantea es una demanda en la vía del juicio oral de declaración de derechos patrimoniales y declaratoria de jactancia. Esta demanda la plantea la sociedad en contra del ingeniero y aquí pretende estas dos cosas: la declaración de esos derechos patrimoniales y la declaratoria de jactancia en contra del ingeniero. Luego de los antecedentes, dice que recibieron la carta por parte del ingeniero y veamos el numeral 6 de los hechos. De la cesión de los derechos patrimoniales del programa a favor de mi representada. De acuerdo a lo expuesto y según se desprende del contrato suscrito, mi representada contrató al señor Alexander Molina Tejada para que por encargo desarrollara el software objeto de la presente demanda, el cual debía cumplir con los requerimientos que mi representada le había expresado al ingeniero. En relación a lo anterior, el artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor, es derecho de autor, aquí dice derechos, de derecho de autor y derechos conexos de Guatemala establece: en las obras creadas para una persona natural o jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Sin embargo, se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a favor de quien la encarga o del patrono, según el caso, y en los términos y con los límites previstos en el artículo 75 de esta ley, lo que implica además la autorización para el cesionario de divulgarla y ejercer la defensa de los derechos morales necesarios para la explotación de la obra, siempre que no cause perjuicio a la integridad de la misma o la paternidad del autor. Al tenor de lo establecido en la norma citada, a mi representada le fueron cedidos los derechos patrimoniales sobre la obra objeto de la presente demanda, toda vez que al no haberse establecido en el contrato de manera expresa que el ingeniero en sistemas se reservaba todos los derechos sobre el software creado por encargo de mi representada, se presume que los derechos patrimoniales fueron cedidos a mi representada. En concordancia con lo anterior, el artículo 75 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos regula la cesión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral o por encargo, se regirá por lo pactado en el contrato. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario en el momento de la entrega de la obra realizada. En consecuencia, se desprende que en el momento en que el ingeniero hizo entrega del software a mi representada, este cedió los derechos de explotación de la obra de manera exclusiva y con ello faculta a mi representada a utilizar el software de la manera que considere necesaria para el ejercicio habitual de sus actividades, incluso utilizarlo en otras computadoras. Por los motivos expuestos y ante los requerimientos arbitrarios que el señor Alexander Molina Tejada ha manifestado a mi representada, buenas tardes, es procedente que en sentencia se declare que Corporación WG Sociedad Anónima adquirió la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra entregada por el ingeniero Molina Tejada, en virtud de no haberse establecido expresamente cláusula alguna dentro del contrato que prohibiera realizar dichas copias, o bien que el ingeniero se hubiese reservado los derechos patrimoniales sobre la obra. Luego dice de la procedencia y requisitos para la declaratoria de jactancia. Y entonces aquí la idea de la jactancia es básicamente la misma de la demanda que veíamos la clase anterior, en el sentido de que fuera de juicio este ingeniero se estaba atribuyendo ciertos derechos porque estaba haciendo algunas reclamaciones mediante una carta a la sociedad. Y entonces tiene aquí su apartado en qué consiste la jactancia, y es precisamente la exigencia esta que hacía el ingeniero a la sociedad, fecha en que se produjo, medio a través del cual mi representada tuvo conocimiento, que fue a través de la carta, y dice aquí: petición que el demandado confiese o niegue en la audiencia que se señale el hecho imputado de la presente declaratoria de jactancia. Y esto lo incluyen porque
en el artículo respectivo de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil dice que el demandante formulará petición para que el demandado confiese o niegue los hechos. En realidad no habría necesidad de incluirlo aquí, sino la idea es que vaya esto en alguna de las peticiones de trámite. Luego tiene las conclusiones. Del fundamento de derecho y de las pruebas no tenemos comentarios y veamos la petición. Las primeras tres puras cuestiones formales que están bien, y luego dice que se admite para su trámite en la vía del juicio oral la presente demanda de declaración de derechos patrimoniales y declaratoria de jactancia promovida por la entidad Corporación G Sociedad Anónima en contra del señor Alexander Molina Tejada. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, que se señale día y hora para que las partes comparezcan a la audiencia de juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en dicha audiencia. Esta petición está incompleta. Recuerden que aquí habíamos dicho que teníamos que recoger el contenido del artículo 202, en el sentido de que bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Luego dice que se emplaza el demandado con una antelación de al menos 3 días antes de la audiencia señalada, y a su vez se le intime al demandado para que en la audiencia que se señale confiese o niegue los hechos imputados, que esto es lo que decíamos hace un momento, que es lo que exige la norma, bajo apercibimiento de que en caso de rebeldía se tendrán por ciertos los hechos en que se funda la demanda. Y pues aquí, igual que en los trabajos anteriores, se nos queda truncada la petición de fondo, de trámite, perdón. En principio, en el apartado de pruebas, numeral romano 1, se ofrece como prueba la declaración de las partes. Siendo así, volvemos a lo mismo, siendo esto un juicio oral, tenemos que acompañar la plica a la demanda, y de una vez dentro de estas peticiones de trámite hay que solicitar que se cite al demandado para que en la primera audiencia comparezca a presentar esta declaración con todos los agregados que veíamos en la clase anterior, el apercibimiento, que la plica quede bajo reserva en la Secretaría del Tribunal, etc. Y luego, como mínimo, una petición general en la que se solicite que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Luego tiene esto su petición de fondo, dice que agotados los trámites de ley se dicte la sentencia que en derecho corresponde, declarando: a. Con lugar la presente demanda en la vía del juicio oral de declaración de derechos patrimoniales y declaratoria de jactancia promovida por la entidad en contra del ingeniero, y en consecuencia se declare: a. Que mi representada es titular de los derechos patrimoniales y de explotación de la obra objeto del presente proceso, y en consecuencia está legalmente facultada para realizar las copias del mismo necesarias para su actividad habitual. B. Jactancioso al demandado, en virtud de haberse atribuido de derechos sobre bienes de mi representada en forma unilateral y sin seguir trámite judicial alguno, pretendiendo la desinstalación de 20 copias del software que le fue entregado por encargo a mi representada. C. Que se señale al demandado el plazo de 15 días para que interponga la demanda, mediante la cual demuestre su derecho sobre las 20 copias del software que fueron instaladas en distintas computadoras de mi representada, bajo procedimiento de tenerse por caducado su derecho. Entonces, aquí tenemos en una sola demanda un planteamiento de declaración de que a esta sociedad le asisten los derechos patrimoniales sobre la obra, y a la vez que se declare la jactancia. Desde el punto de vista teórico, en principio, parecería que las dos pretensiones podrían coexistir. En principio, si tomáramos cualquiera de ellas dos aisladamente, se deberían tramitar por la vía del juicio oral. Entonces, ahí no tenemos algún problema de incompatibilidad en cuanto al trámite. Pero luego la ley, como requisito para poder plantear más de una pretensión en una sola demanda, exige también que las peticiones no sean que las pretensiones no sean contradictorias. Y en este caso tenemos una demanda de declaración de... Ahí ya vino alguien de este grupo, del grupo del Esfero Rayo. Ustedes, a ver, usted ahora va a ser la abogada del ingeniero, ¿sí? Le presentan una demanda. No, perdón, sigue siendo la abogada de la sociedad. Usted presenta una demanda solo donde pide que se declare que la sociedad es la dueña de los derechos patrimoniales, la titular de los derechos patrimoniales. Por su parte, el ingeniero presenta una demanda
haciendo la reclamación que ustedes le están exigiendo aquí que haga. ¿Sí? ¿Qué hace usted como abogada de la sociedad dentro de ese proceso que va a plantear el ingeniero? ¿Usted? Yo soy la abogada De la sociedad. Y solo que en vez de plantear una sola demanda pidiendo la declaración de derechos patrimoniales y a la vez la jactancia, usted presenta su demanda solo pidiendo la declaración de los derechos patrimoniales. Por aparte, el ingeniero presenta él su demanda. Ahora la pregunta es, ¿qué hace usted dentro de ese proceso que inició el ingeniero? ¿Usted? Exactamente. Es decir, aquí en realidad no son en estricto sentido contradictorias las pretensiones, pero no tiene sentido pedir la declaratoria de jactancia. ¿Por qué? Porque yo ya estoy pidiendo que se declare que la sociedad es la titular de esos derechos. Supuestamente, si la idea cuando uno plantea una demanda es que la declaren con lugar y que por lo tanto acojan sus pretensiones. Entonces, si el juez declarara con lugar esta demanda y acogiera todas esas pretensiones, ¿qué tendría que decir el juez? Declaro que la sociedad es la dueña de los derechos patrimoniales sobre esta obra. Y además declaro que este señor es un jactancioso y le fijo un plazo de 15 días para que presente su demanda. ¿Qué va a demandar él? Lo mismo, que se declare que él es el titular de los derechos sobre esta obra. Pero resulta que a estas alturas ya hay una sentencia que va a estar firme, porque él lo que va a estar es dándole cumplimiento a esta sentencia. Ya va a haber una sentencia en la que va a decir los derechos le corresponden a la sociedad, y si le corresponden a la sociedad, pues ya no tendría sentido ese segundo proceso. De hecho, ya existiendo la sentencia firme, ya ni siquiera podríamos pensar en una acumulación, que era lo que se planteaba por acá, sino tendríamos que pensar en una excepción previa de cosa juzgada. Ya la otra demanda no puede existir. Entonces no tiene sentido que yo pretenda que este señor me demande si esa demanda, si mi demanda es declarada con lugar, esa otra demanda nunca podría funcionar, nunca podría tramitarse, porque ya existe una declaración de fondo al respecto. Entonces, aunque teóricamente parecería que sí pueden pedirse las dos cosas en una sola demanda, en ese sentido, no, en este caso no tendría sentido hacerlo de esa forma. Deberíamos pedir solo la declaración de los derechos patrimoniales y olvidarnos de la jactancia. Y digo solo lo de los derechos patrimoniales porque ya habíamos visto que parte del requisito que se les pedía a ustedes en la asignación de la tarea era precisamente una demanda con el objeto de que se declarara que los derechos le corresponden a la sociedad. ¿Sí? Teóricamente sí, pero volvemos a la cuestión de principio. Si usted piensa que le van a declarar sin lugar esa pretensión, no la plantea. O sea, la idea cuando yo presento una demanda es que quiero que acojan todas mis pretensiones. Entonces, si el juez acoge esa pretensión relativa a la declaración sobre los derechos patrimoniales, no puede acoger la de la declaración de jactancia. ¿Podría interponerse si se dieran una excepción de demanda? Yo creería que sí. No sé hasta qué punto el juez le daría trámite a esta excepción previa. No de darle trámite, hasta qué punto el juez la declararía con lugar esta excepción previa. Ya voy con usted. No sé si el juez declararía con lugar esta excepción previa, porque en el fondo digamos que los requisitos de la demanda, los requisitos formales de la demanda sí están cumplidos, pero hay un problema de subsistencia o de coexistencia de las dos pretensiones, que es también una cuestión de principio, porque la ley cuando establece el requisito lo establece como una cuestión de procedencia de presentación de la demanda en esas condiciones. Dice, contra una misma parte pueden plantearse, vemos textualmente como lo dice la norma.
Dice, contra la misma parte, el artículo 55, pueden proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias. Y aquí lo que sostendríamos es que son contradictorias, porque si acogen la primera de las pretensiones, no pueden acoger la segunda, o no le puede dar cumplimiento el demandado a lo que el juez decretaría como consecuencia de esa segunda. Entonces, por lo menos sí se podría sostener en el planteamiento de una excepción previa de demanda defectuosa que no se cumple con este artículo y que, aunque no es de los que establecen requisitos formales de la demanda, en esas condiciones la demanda no puede tramitarse. ¿Muy bien? ¿Estamos ahí con eso? ¿Sí? Vamos a ver qué quieren sus compañeros. Buenas tardes. De nada. Entonces tenemos la contestación de esta demanda. Vamos al motivo de mi comparecencia, que en realidad sería el objeto de la comparecencia. El motivo de la comparecencia es por qué estoy demandando yo, que al final de cuentas son los hechos. El grupo de Rodrigo Ramacini, Marcela Posadas y Diego Quiñones. Entonces dice aquí que el objeto de la comparecencia es: comparezco a contestar la demanda en sentido negativo. Dice aquí contestar demanda, en realidad sería contestar la demanda, porque ya sabemos de qué demanda estamos hablando, en sentido negativo, e interponer excepción previa de demanda defectuosa. Varias cuestiones aquí de redacción de esta parte. En principio, tenemos que hacer referencia primero a la interposición de la excepción previa, que eso es una etapa procesal anterior, y luego la contestación de la demanda. Luego, en la parte esta que habla de la excepción previa, dice a interponer excepción previa de demanda defectuosa a la demanda interpuesta por la entidad, y tiene un montón de agregados más. Nos quedamos solo hasta la interponer excepción previa de demanda defectuosa. Entonces aquí diríamos: comparezco a, incluso lo podríamos separar con números o con letras, 1 o A, como ustedes quieran, interponer excepción previa de demanda defectuosa, y 2 o B, contestar la demanda en sentido negativo. Entonces aquí tiene su apartado de antecedentes y luego tiene alguna referencia al planteamiento de la excepción previa. Es una excepción previa de demanda defectuosa que en realidad pues como excepción previa no tiene realmente un fundamento, más la idea aquí era que viéramos la petición de fondo, la petición de trámites, bueno, en realidad la estructura de todo el apartado de petición. Y ya vamos a hacer algún comentario al respecto. Entonces, por cuestiones de tiempo, no vamos a revisar esta parte de la excepción previa, y luego tiene un apartado de la contestación de la demanda en sentido negativo. Y dice, está antes, recuérdense que ellos lo plantearon al revés. Entonces, dice: de la demanda presentada por la entidad Corporación WG Sociedad Anónima a través de su representante legal, dentro de su exposición de hecho existen extremos los cuales son ciertos en su totalidad. Sin embargo, a consideración de mi persona, existen hechos que la parte actora del presente proceso aduce como ciertos. Eso ya lo habíamos hablado en varias oportunidades el semestre pasado, eso de redactar haciendo referencia a mi persona, es una muy mala redacción. Podríamos decir que, sin embargo, a mi criterio, por ejemplo, existen ciertos hechos, que es lo que ustedes quieran decir. Luego dice: en realidad son extremos tergiversados y presentados de manera que sean interpretados a su conveniencia de cómo realmente en su momento sucedieron los hechos. Por tal razón, comparezco a contestar dicha demanda en sentido negativo como actitud procesal adoptada, toda vez que no estoy de acuerdo con los hechos expresados por la parte actora. Efectivamente, celebraron el contrato, lo instalaron, etc. El siguiente párrafo: cumpliendo a cabalidad con el acuerdo, pues entonces ya instaló, el representante legal le dijo en qué computadora lo tenía que hacer, y luego dice: sin embargo, afirman en su demanda, en el apartado de hechos, en su parte conducente, es necesario mencionar que en el contrato por servicios profesionales firmado con el ingeniero Molina Tejada y mi representada no se pactó cuestión alguna respecto a la posibilidad de reproducir el programa en otras computadoras, por lo que dicho acto no se encuentra expresamente prohibido. Hecho, señor juez, que resulta ser inequívocamente falso, puesto que el señor Jorge Mario Aguirre Juárez, en su calidad de representante legal y con conocimiento de causa, omite hacer mención de un cifrado de seguridad instalado en el lenguaje matriz del sistema
el cual me alerta como su creador de cualquier daño provocado, error de sistema, invasión de virus, copia o reproducción o cualquier otra afectación o modificación sin mi autorización expresa que el programa pueda sufrir en virtud de contar con la garantía profesional de mi persona, ya que la ley me faculta y me permite reservarme el derecho de reproducir el programa de ordenador como su legítimo creador y desarrollador. Esta partecita, lo último que vimos, más es una mención de cómo se enteró él de la existencia de las copias. No quiere decir que eso implique necesariamente que la sociedad no tuviera el derecho a hacer las copias. Ya después vamos a revisar, cuando terminemos de ver los trabajos, si tenía o no tenía el derecho, pero el hecho de que él le haya instalado esa función al programa, lo único que quiere decir es la forma en que se enteró. Igual pudo haberse pactado expresamente en el contrato algo relativo a la posibilidad o no de hacer copias, que esta función que tenía el programa no tiene alguna implicación al respecto. Además, en virtud de lo anteriormente expuesto, es imperativo hacer constar, bueno, ya se enteró que existían las copias. De lo expuesto por la parte actora es evidente y quiero hacer ver al honorable juzgador que los hechos expuestos por la parte actora en gran medida son totalmente falsos y tergiversan la realidad de cómo han sucedido los mismos. Todo aquello que se llegó a convenio con el representante legal obra en el contrato y en el lenguaje de programación que él mismo aceptó en su momento luego de evaluarlo, mismo lenguaje que fue alterado en búsqueda de generar copias no autorizadas, situación que no hubiese sido necesaria si tan solo la entidad no tuviera intereses frívolos e improcedentes y procedieran sin complicación a solicitarme la reproducción del programa. Además de que como obra en la demanda, la reproducción del programa se realizó en 20 ordenadores más, incongruente por demás, toda vez que en menos de una semana pasaron de tener un diseñador en la empresa a un departamento completo con más de 20 ordenadores con mi programa no autorizado a su disposición. En un sentido de apreciación, debemos reconocer que el giro habitual de la empresa no es el diseño. Eso, sumado a la violación del código cifrado de seguridad, evidencia que existen circunstancias que hacen dudar de la buena fe de la reproducción de mi programa. En conclusión, señor juez, ningún extremo de la demanda interpuesta por la parte actora se ha demostrado que a consecuencia de mis acciones la empresa tenga afectaciones directas sobre sus intereses y en ningún momento acreditaron fehacientemente que la prohibición de reproducción de mi programa de ordenador no existiese. Y eso es todo lo que tenemos aquí de contestación de la demanda. Entonces aquí tenemos dos problemas con esta contestación de la demanda. Primero, la demanda contiene dos pretensiones totalmente distintas. Una, la jactancia, y otra, la declaración de la titularidad de estos derechos patrimoniales. Entonces, siendo tan distintas las pretensiones, pues sería conveniente, aunque no obligatorio, pero sí sería conveniente separar mis argumentos relativos a cada una de esas pretensiones, con algún subtítulo. Aunque no lo quisiera separar con subtítulos, lo que sí es cierto es que me tengo que pronunciar sobre las dos cosas. Me tengo que pronunciar sobre la jactancia y me tengo que pronunciar sobre esta reclamación de derechos patrimoniales. Y aquí solo se están pronunciando sobre la reclamación de derechos patrimoniales. Y como argumento en contra, no están invocando algún sustento jurídico. Probablemente lo tendrán en el fundamento de derecho, pero aquí en la parte de hechos, que es donde está mi argumentación, no puedo olvidarme del tema jurídico. Y aquí más están invocando un aspecto técnico que ni siquiera es cierto. Esto de que tenía un cifrado de seguridad y que el cifrado de seguridad me alerta, eso no quiere decir que no tuvieran el derecho. Aún habiéndose pactado en el contrato que esta sociedad tenía el derecho de hacer cuantas reproducciones quisiera del programa, yo como ingeniero le pude haber instalado esa función al programa y que el programa me avisara que hicieron una reproducción. Eso no quiere decir que el derecho no existe. Entonces deberíamos buscar algún argumento jurídico de por qué considero que esos derechos patrimoniales seguían siendo míos como ingeniero. Luego nos vamos a las peticiones. Y aquí sí ya tenemos, recordarán que la clase anterior vimos dos de las contestaciones de demanda que decíamos que tenían una estructura en su petición adecuada, porque decíamos que cuando en un juicio oral yo interpongo excepciones previas, ¿cómo no las puedo interponer aisladamente, sino que tienen que ser con la contestación de la demanda? Y
luego de su interposición se tramitan de forma separada, eso implica que mi petición tiene que tener una estructura especial. Entonces más o menos adelantamos en la clase anterior que debería incluir primero algunas peticiones de trámite que se refieren nada más al cumplimiento de requisitos formales que no son correspondientes precisamente a la contestación de demanda ni a las excepciones previas. Luego las peticiones de trámite de las excepciones previas, las peticiones de fondo de las excepciones previas, porque hasta que el juez no declare sin lugar esta excepción previa, ni siquiera puede tener por contestada la demanda. Luego las peticiones de trámite de la contestación de la demanda y las peticiones de sentencia. Aquí no se recoge esa estructura. Tenemos una petición de trámite y una petición de fondo como ocurriría en cualquier otro proceso. Entonces ya por tema de estructura tenemos en principio un problema. Luego ni siquiera tiene una petición de fondo relativa a la excepción previa. Entonces ahí ya vemos algún otro problema. Dice peticiones de trámite 2, que se toma nota que actúa bajo la dirección y procuración de los abogados propuestos. Eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones, yo no propongo a los abogados. Es más fácil, pudiéramos decir simplemente que se tome nota de la dirección y procuración bajo las que actúo. El abogado, yo propongo algo al juez cuando va a ser un auxiliar del tribunal, un interventor, un depositario, etcétera. El abogado es un auxiliar mío, por lo tanto, siendo auxiliar mío, yo solo le aviso al juez quién es mi abogado, director y procurador. Y luego, pues por esos temas de estructura, tal vez no valdría la pena que nos detuviéramos a hacer comentarios, solo que tengamos totalmente claro que no es de esta forma que tiene que plantearse la petición. Deberíamos buscar la estructura de los dos trabajos que se revisaron en la clase anterior. Y luego que acompañan 6 copias, que no sé para qué acompañan tantas copias, en este caso con 2 era suficiente. ¿Estamos ahí? ¿No hay alguna duda? Bueno, entonces veamos la otra demanda. La última que nos queda, la de Diego Fernando Quiñones, Marcela Posadas y el Rodrigo Ramazzini. Entonces en esta dice que el objeto de su comparecencia comparezco como el objeto de promover juicio oral de declaración de derechos de explotación sobre el programa informático Inventario Reza en contra del señor fulano de tal, cuya residencia desconozco, etc. Sus antecedentes, entonces en este caso, sí es una demanda que busca solo la declaración de que a la sociedad le corresponden los derechos de explotación, dice aquí, sobre este programa, los derechos patrimoniales sobre el programa. Entonces hay bastante contenido de los antecedentes. Y dice, primero antecedentes, luego 2 del contrato de prestación de servicios profesionales, luego dice 3 sobre el programa informático encargado, y luego no hay un 4, en el 5 dice conclusión. Entonces parecería en principio que los subtítulos no representan tan exactamente el contenido, porque no hay un subtítulo que me diga, que me anuncie que ahí va a estar la argumentación relativa a por qué considero que a la sociedad le corresponden estos derechos patrimoniales, aunque sí tiene la argumentación. Dice, dentro del apartado este que se titula sobre el programa informático encargado, en la literal D, dice, atendiendo al anterior, señor juez, al ser el objeto del contrato celebrado entre mi representada y el señor Ruiz Dardón en materia de derechos de autor, el artículo 10 de la normativa específica para la materia mencionada en el párrafo anterior establece en su parte conducente.
En las obras creadas para una persona natural o jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Sin embargo, se presume, salvo prueba en contrario, que los derechos pecuniarios sobre la obra han sido cedidos en favor de quien encarga la obra o del patrono, según el caso, en los términos y con los límites previstos en el artículo 75 de esta ley, lo que implica además la autorización para el concesionario de divulgarla y ejercer los derechos morales necesarios para la explotación de la obra, siempre que no cause perjuicio a la integridad de la misma o a la paternidad del autor. Cabe mencionar que el artículo 75 de la misma normativa, al que hace mención el artículo citado en el párrafo anterior, establece que a falta de pacto escrito se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario en el momento de la entrega de la obra realizada. Tal como se estableció con anterioridad, señor juez, dentro del contrato celebrado entre mi representada y el señor Risdordón, no se estableció nada relativo a la cesión de derechos sobre el programa Inventario Reza. Sin embargo, atendiendo a lo establecido dentro de los artículos citados anteriormente, corresponde a mi representada los derechos de explotación sobre el programa, debido a que es una obra creada por encargo de mi representada, bajo las necesidades específicas de la entidad para el giro comercial de esta. Por lo tanto, atendiendo a esto y al hecho de que no se estableció lo relativo a la cesión de derechos sobre el programa, se debe presumir que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio habitual del cesionario en el momento de la entrega de la obra realizada. Tal como se estableció anteriormente, señor juez, el programa desarrollado se utiliza exclusivamente para el uso interno de la entidad en el desarrollo de inventarios de mercaderías en circulación, tanto en bodegas como en puntos de venta, donde la entidad comercializa las prendas de vestir, calzado y accesorios. Por lo tanto, es necesario se declare que los derechos de explotación sobre el programa corresponden a mi representada, en virtud de que el programa fue desarrollado por encargo de este y se utiliza, reproduce e instala únicamente para el uso interno de la entidad en el ejercicio de su giro comercial habitual. No es obligatorio que yo, así como en este caso que es una demanda, no es obligatorio que yo separe su apartado de hechos con algunos subtítulos. En muchas ocasiones es recomendable, pero si lo voy a hacer, la idea debería ser que esté adecuadamente, sea una adecuada distinción de ciertos aspectos que a mí me interesan, como para establecer de manera más fácil su ubicación. Y aquí sobre todo lo que me interesa en esta demanda es esta argumentación de por qué considero que a la sociedad le corresponden estos derechos patrimoniales. Y por una inadecuada estructuración de los subtítulos aquí, esa idea se pierde, porque tenemos esa argumentación. Nuevamente veamos la estructura. Tenemos un apartado de antecedentes dentro de los hechos, luego uno que se refiere al contrato de prestación de servicios profesionales, luego uno que se titula sobre el programa informático encargado. Entonces, si yo leo el subtítulo, parecería que aquí lo que me va a decir es para qué servía el programa, cuáles eran sus funciones, etcétera. Incluso me corro el riesgo de que alguien diga, pues el programa no me interesa, quiero ver dónde está la argumentación relativa a los derechos y luego me paso a la conclusión. Entonces por ahí tenemos un problema de estructura ahí. Si voy a incluir todos estos subtítulos, pues debería incluir uno que diga de la traslación de los derechos patrimoniales a favor de mi representada, o de la titularidad de los derechos patrimoniales por parte de mi representada, o del fundamento de la presente demanda, algo que con luces anuncie que ahí es donde está la esencia de mi argumentación. Luego pasamos a la petición, y en esta petición tenemos primero las cuestiones relativas a aspectos puramente formales, y luego dice que se admita, la literal de que se admita para su trámite la presente demanda en juicio oral de declaración de derechos de explotación sobre el programa Inventario Reza en contra del ingeniero fulano, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Y luego dice que se señale día y hora para la audiencia oral y presentación de pruebas en audiencia, bajo percibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere. Nuevamente aquí tiene parte del contenido que debería tener la petición, pero no está formulada exactamente como debería ser. Les insisto, aquí lo que hay que hacer es recoger el contenido del artículo 202.
Luego dice que se emplace al demandado por lo menos por el término de 3 días previos al día y hora señalados para la audiencia oral. Entonces, para empezar, no es necesario incluir esta petición. Aquí básicamente lo que están tratando es de seguir la norma aquella que dice que entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. En su redacción, olvídense ustedes de la palabra término. Si van a hablar algo de tiempo, hablen de plazos, por las normas que hayamos dicho de la ley del organismo judicial. Y luego, no es que se le emplace por lo menos por 3 días, sino si quieren incluir la petición, que les insisto, no es necesaria, deberían recoger lo que dice la norma, que el emplazamiento al demandado se haga con una antelación mínima de 3 días con respecto al día señalado para la audiencia, por ejemplo, pero les insisto, yo esa petición ni siquiera la incluiría. Si nos hacen falta aquí, nuevamente la relativa a la declaración de las partes, que también se está ofreciendo como prueba, y entonces tendríamos que pedir que se cite al demandado para que en la primera audiencia comparezca a prestar declaración de las partes, con todos los agregados que ya ustedes conocen, y que oportunamente se reciban las pruebas ofrecidas por las partes. Luego la petición de fondo, nada más una cuestión de estructura. Yo no sé por qué les cuesta tanto manejar el tema este de las estructuras cuando hay una enumeración. Dice, con lugar la presente demanda, y supuestamente como una subdivisión de esta que en consecuencia se declara, esa sería una petición independiente, sería la B, que en consecuencia se declara, y como consecuencia piden una sola cosa, entonces no puedo incluir un numeral 1 si no tengo un numeral 2, entonces esto debería ser de corrido, en consecuencia se declare que los derechos de explotación, etc. Y la C, que sería lo relativo a las costas. Y siempre en la parte esta donde se hace referencia a las copias, anunciar que también acompaño la aplica. ¿Dudas de este trabajo? Y entonces tenemos el de excepciones previas y contestación de la demanda, que es el que hizo el grupo de Luis Pedro Ray. Entonces, en el objeto de la comparecencia anuncia cuándo se hizo la notificación y dice: de esa cuenta comparezco con el objeto de interponer excepción previa de falta de personería y contestar la demanda en sentido negativo. ¿Tienes? Sí. Sí, es lo que hablábamos aquí con su compañera. Yo lo que le decía a su compañera es que la demanda en realidad, digamos, para mí sí hay materia para interponer la excepción previa de demanda defectuosa. Le decía yo que no es tan claro si el juez declararía con lugar esa excepción previa. ¿Por qué? Porque la demanda en realidad cumple con sus requisitos formales, los del artículo 61 y los del 106, salvo que hubiéramos señalado por ahí alguna otra cosa, pero digamos que en principio cumple con todos esos requisitos formales. Lo que tiene es un problema de incompatibilidad entre las dos grandes pretensiones que están en esa demanda. Pero le decía yo a su compañera que para mí eso sí fundamenta la interposición de una excepción previa de demanda defectuosa, porque el artículo 55 del Código dice: contra la misma parte pueden proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, que es lo que están haciendo aquí, salud, siempre que no sean contradictorias. Y entonces eso, a contrario sensu, ¿qué quiere decir? Que si las pretensiones son contradictorias no las puedo interponer en el mismo proceso. Entonces ya no es un tema de que el juez no se pueda pronunciar o que tenga que declarar sin lugar una de las dos, sino que no las puedo interponer juntas. Lo que pasa es que volvemos a lo que al comentario que yo les hacía, que es un sinsentido esa sentencia. Nuevamente, si yo presento una demanda, es en el supuesto y con la esperanza de que el juez va a acoger todas mis pretensiones. Entonces,
si el juez le da trámite a esta demanda, si no hay una excepción previa, si no hay pues un ataque al respecto en la contestación de la demanda y finalmente se prueba el hecho de la jactancia, se prueba además que la sociedad sí tiene los derechos patrimoniales, al juez no le va a quedar más que declarar con lugar esa demanda. Y entonces, ¿qué va a decir el juez? Declaro, no con esas palabras, pues, pero la idea que va a estar detrás de su sentencia es: declaro que la sociedad es la que tiene los derechos patrimoniales sobre este programa. Y además le fijo un plazo a este ingeniero para que demande la titularidad de sus derechos patrimoniales. Entonces, si ya lo estoy declarando aquí, ¿por qué va el otro a plantear una demanda? No se puede. Entonces, al final de cuentas, esa sería la sentencia, pero ¿qué va a hacer el pobre ingeniero? No va a poder demandar, porque si demanda, la sociedad le va a plantear una excepción de demanda defectuosa, de cosa juzgada. Ahora, en todo caso, si declararan sin lugar los derechos, de una vez estaría diciendo que le pertenecen al ingeniero. No, ella dice si declara sin lugar la demanda. Si declara sin lugar la demanda en cuanto a la reclamación de los derechos patrimoniales, no está diciendo que le corresponden al ingeniero. Exactamente, que seguimos en la misma situación de incertidumbre en la que estábamos antes de la demanda. Y ahí tendría que demandar por la circunstancia. Pues la sociedad, ¿cómo se dice? No, sí, el ingeniero. O sea, digamos, como que está presentando una demanda a la sociedad. Ajá. Y después dice, declara que no tiene los derechos. Ajá. Declara por lugar la jactancia. Ajá. O sea, Entonces ahí sí tuvo sentido, pero si partíamos del supuesto de que el juez no iba a acoger su pretensión sobre los derechos patrimoniales, no la plantea. ¿Sí, decir algo? Tampoco, porque el ingeniero, aunque usted no demande, el ingeniero puede plantear su demanda. No necesita esa demanda de jactancia y que el juez le fije el plazo para demandar. Pero quizá, o sea, al momento de decir, pues, que no le corresponden los derechos a la sociedad, o sea, obviamente tampoco le puede corresponder, pero creo que es un punto litigioso o que le beneficiaría en este caso al... No, el hecho de que el juez declarara sin lugar la demanda en cuanto al tema de los derechos patrimoniales no presume o no es un punto a favor del ingeniero, porque por ejemplo pudo haber declarado sin lugar la demanda porque resulta que la sociedad esta o su representante no llegó el día de la audiencia, por lo tanto no propusieron prueba y por falta de prueba declara sin lugar la demanda. pero eso sí genera cosa juzgada. ¿Qué manda? Sí genera cosa juzgada. En cuanto a que yo como sociedad ya no puedo reclamar esos derechos patrimoniales. No genera cosa juzgada en cuanto a que el ingeniero sí sea el titular de esos derechos patrimoniales. Entonces, por supuesto. Entonces tenemos aquí la excepción previa de falta de personería, que era porque le habían cancelado el nombramiento. Obviamente era algo que no se deducía del caso, pero para cumplir el requisito que les habíamos dicho, que si no había algo sobre lo cual plantear la excepción previa, pues que se inventaran algo. Lo que sí es, creo que fue en alguno de los casos que revisamos la clase anterior, el tema aquel de la confusión entre que si son los derechos de mi representada o son los míos. ¿Se recuerdan que vimos ese problema de redacción que presentaba? Hay una de las demandas en las que ese tema es tan repetitivo que yo sí hubiera interpuesto una excepción previa por esa razón, porque entonces se los recalco para que le pongan atención a esos temas. Siempre tiene uno que tener perfecta claridad en cuanto a si estoy haciendo alusión a cosas mías en lo particular o a cuestiones de una sociedad o de una persona que yo represente. En la contestación de la demanda en sentido negativo, dice: la entidad promovió la presente demanda en juicio oral en mi contra, en la cual entre otras cosas indica, pues hay alguna referencia ahí al contenido de la demanda. Ahora bien, a efecto de que este órgano jurisdiccional puede establecer, primero, que no le asiste la razón a la entidad, y segundo, que a mí fue a quien se le transgredieron los derechos de autor al reproducir e instalar de manera ilícita el programa de mi creación, es conveniente expresar, y va a expresar algo por aquí. La asignación de la tarea que yo les hice no lo exigía, no exigía que hubiera una reconvención. Era algo totalmente opcional.
Ahora ya como un caso de la vida real, si yo estoy sosteniendo que yo como ingeniero no transgredí los derechos de la sociedad, sino que fue la sociedad la que transgredió mis derechos, la lógica dice debería reconvenir. En este caso no, como les digo, no es que el trabajo esté malo, porque las instrucciones no lo exigían. Entonces dice que el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, solo permítanme un segundo, ustedes, quiero revisar una cosa. Eso es tomado de la publicación del Diario Oficial. La ley se llama Ley de Derecho, en singular, Derecho de Autor y Derechos Conexos. Hay por lo menos 2 trabajos en la que lo citan en plural, derechos. Es Derecho de Autor y Derechos Conexos. Entonces dice que el artículo 4 dice: la obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, define como programa de ordenador lo siguiente: la obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que al ser incorporadas, etc. El artículo 5 de la misma ley: yo soy el autor del mismo, pues este indica que autor es la persona física que realiza la creación intelectual, y como tal me corresponden los derechos patrimoniales y morales sobre dicho programa. Continuando en esta línea, el artículo 21 del mismo cuerpo legal establece que solo el titular del derecho de autor y quienes estuvieron expresamente autorizados por él tendrán derecho de utilizar la obra por cualquier medio, forma o proceso. De consiguiente, les corresponde autorizar cualquiera de los actos siguientes: a la reproducción y fijación total o parcial de la obra en cualquier tipo de soporte, material, formato o medio, temporal o permanentemente, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse. Lo anterior quiere decir que únicamente soy yo quien posee los derechos de autor sobre el programa y por ende también la facultad de autorizar a otra persona a utilizarlo, reproducirlo, instalarlo, etc. Entonces puede deducirse que la entidad infringió esta disposición al reproducir e instalar el programa en otras computadoras distintas a la acordada en el contrato, sin solicitarme previa autorización o permiso, incurriendo en la realización de una copia ilícita. Esta misma ley define cómo la reproducción no autorizada por escrito por el titular del derecho en ejemplares que emitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. Asimismo, los artículos 32 y 33 de esta ley señalan que la reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia que se haga con el fin exclusivo de sustituir la copia legítimamente adquirida cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. Sin embargo, ambas copias no podrán utilizarse simultáneamente, y que no es lícito el aprovechamiento del programa por varias personas mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo sin el consentimiento del titular de los derechos. Por lo tanto, puede concluirse que la entidad no le asiste la razón con respecto con lo que alega en la demanda interpuesta en mi contra. Bueno, su conclusión. Luego nos vamos a las peticiones. Y aquí tenemos nuevamente el mismo problema de estructura que tenía la contestación de demanda anterior. La estructura tiene que ser como la de los 2 trabajos del que vimos la clase pasada. Primero, las peticiones relativas a cuestiones formales: petición de trámite de la excepción previa, de fondo de la excepción previa, de trámite de la contestación de la demanda y de sentencia. Solo veamos en cuanto a la que está aquí como petición. Aquí lo tienen como petición de trámite, una sola petición de trámite, y luego separa la petición de fondo de la excepción previa y de fondo de la contestación de la demanda. En esta de fondo de la excepción previa habría que comentar el tema del contenido de esta petición. Dice que agotadas las etapas respectivas se dicta el auto que en derecho corresponde, declarando con lugar la excepción previa de falta de personería y en consecuencia no se reconozca la calidad con la que actúa el señor fulano de tal como gerente y representante legal de la entidad en virtud de los hechos expuestos en el presente memorial. Eso no puede ser la consecuencia de una excepción previa de falta de personería. ¿Por qué? Porque el juez ya le reconoció esa calidad al darle trámite a la demanda. Entonces,
podríamos decir de una forma más apropiada, siendo que aquí el argumento de la excepción previa era porque supuestamente le habían revocado su nombramiento a este señor, podríamos decir de una forma más apropiada, en consecuencia se declare que fulano de tal carece de la representación de la entidad tal, en virtud de haber sido revocado su nombramiento tal. Ya describimos ahí el nombramiento. De haber sido revocado su nombramiento. Y describimos el nombramiento, contenido en el acta notarial, describimos el acta, su registro, etc. Y entonces ya pedimos que se mande a archivar el expediente y eso sería todo. ¿Alguna duda de cualquiera de esos trabajos? ¿No? Bueno, pues entonces ya no tenía mucho sentido que viéramos completas las demandas y sus contestaciones, porque más o menos entendería yo que ya quedó clara la idea, sobre todo de las peticiones de trámite que tiene que contener una demanda en juicio oral, que por ahí estaban un poco perdidos los grupos, y de la estructura que debería tener un memorial en el que se incluya en juicio oral excepciones previas y contestación de la demanda. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones finales, en principio, sobre ese tema de la estructura del apartado de petición cuando planteamos excepciones previas y contestación de la demanda en un juicio oral. Entonces dice acá, separación del trámite de las excepciones previas y la contestación de la demanda según el tipo de proceso. Entonces dice aquí, en procesos escritos, hablamos en este caso del juicio ordinario y del juicio sumario. En procesos escritos tenemos esa secuencia en etapas procesales. Primero en azul lo que se refiere a las excepciones previas y en amarillo lo que se refiere a la contestación de la demanda hasta llegar a la sentencia. Entonces dice que en procesos escritos tenemos primero la interposición de las excepciones previas, luego su trámite, luego la resolución de las excepciones previas mediante un auto. Si hay necesidad, después de eso vendrá la contestación de la demanda. Se tramita el asunto principal con la recepción de las pruebas a la vista y hasta que llegamos a que se emite una sentencia. En el juicio oral la situación cambia, porque si quieren regresemos a la diapositiva anterior. Tenemos separado con colores, en azul lo que se refiere a las excepciones previas y en amarillo lo que se refiere al fondo del asunto. Aquí, en el juicio oral, se mezclan ambas cuestiones en el momento de la presentación, de hacer el planteamiento, y por eso es que aquí lo vemos en verde. Primero dice interposición de excepciones previas y contestación de la demanda, todo junto, y luego ya se vuelve a separar en el tiempo, en el desenvolvimiento del proceso. Tenemos el trámite de las excepciones previas, solo el trámite de las excepciones previas. El juez ni siquiera tiene por contestada la demanda en sentido negativo en este momento, a pesar de que ya tiene en sus manos el memorial, solo resuelve lo relativo a darle trámite a la excepción previa. Y por supuesto que se reciban las pruebas y etcétera, la audiencia, la otra parte, que se reciban las pruebas, resolución de las excepciones previas, y entonces, si se declaran sin lugar esas excepciones previas, ya no se va a presentar la contestación de la demanda porque ya está presentada, sino que el juez procederá a darle trámite a esa contestación de la demanda, se reciben las pruebas, etcétera, hasta que llegamos a una sentencia. Entonces, la idea aquí es
pues dejar gráficamente establecido que el desenvolvimiento del proceso en cuanto a esos aspectos no es igual si es escrito o es oral, si hablamos de las excepciones previas y la contestación de la demanda. Entonces, atendiendo a eso, la estructura de las peticiones en este juicio oral, cuando se interponen excepciones previas y se contesta la demanda, es sustancialmente diferente a lo que ya conocemos, que es más o menos lo que hablábamos en cuanto a los trabajos que ustedes presentaron. Sí. Subí varias, pero esta no. Se murió. Entonces, entonces dice la estructura de las peticiones de una contestación de demanda en juicio oral cuando se plantean excepciones previas. ¿Qué es lo que les decía? En principio vamos a tener unas peticiones generales, que lo ponemos aquí entre comillas porque no es que llevemos un subtítulo de peticiones generales, pero eso es lo que son, cuestiones que se refieren únicamente al cumplimiento de requisitos formales, en las cuales, ahí dice sin título, en las cuales vamos a incluir que se incorpore al expediente respectivo al memorial, que se reconozca la calidad con la que actúa el que está compareciendo, si es que está ejercitando alguna representación, la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones. Y eso sería todo. Luego, vamos a tener unas peticiones de trámite de las excepciones previas, y ahí pedimos que se tengan por interpuesta y se admita para su trámite, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, si es que fuera el caso, si la excepción se refiere a cuestiones de hecho, que se dé audiencia al actor por 24 horas y que se reciban las pruebas, si es que fuera el caso, si la excepción se refiriera a cuestiones de hecho. Luego tendríamos peticiones de fondo de las excepciones previas, que es que se declare con lugar la excepción previa, la consecuencia propia de cada excepción. Recordarán ustedes que en la interposición de excepciones previas no importa si es ordinario, sumario u oral, eso es fundamental. Tengo que formular peticiones de la consecuencia propia de cada excepción previa tiene su propia consecuencia. Pedir que se mande al archivo el expediente y que se condene a la otra parte al pago de las costas. Ya luego, si me declaran sin lugar estas excepciones previas, el juez se pronunciará sobre lo demás. Entonces, incluimos un parrafito que más o menos tenga este contenido. Si se declara sin lugar la excepción previa, se entra a resolver sobre lo siguiente. Y entonces tendríamos un subtítulo de trámite de la contestación de la demanda y excepciones perentorias y reconvención, si es que hubieran, por supuesto, excepciones perentorias y reconvención. Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, que se tengan por interpuestas las excepciones perentorias de lo que ustedes quieran. Si hubiera reconvención, que se admita para su trámite la reconvención, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba. Si hubiera reconvención, que se suspenda la audiencia y se señale una nueva para efectos de que el reconvenido pueda adoptar alguna actitud procesal. La relativa a la declaración de las partes, si es que estoy pidiendo declaración de las partes, y que se reciban los medios de prueba. Y finalmente, la petición de sentencia,
Si hubieran excepciones perentorias que se declaren con lugar, la consecuencia propia de cada excepción perentoria, que se declare sin lugar la demanda. Si hubiera reconvención, que se declare con lugar la reconvención, la consecuencia de esa reconvención y las costas. Entonces, básicamente lo que hay que tener siempre en mente es esa separación. En principio, tener siempre presente que aunque en el juicio oral se reúnen en un solo escrito o en una sola intervención la interposición de excepciones previas y la contestación de la demanda, son dos actitudes procesales distintas y sucesivas, y que por lo tanto el trámite debe separarse. Entonces tengo que pedir primero lo relativo al trámite de las previas, el fondo de las previas, el trámite de la contestación de la demanda y la sentencia. Sí. Sí. De la sentencia, ¿no? Sí, digamos, si usted quisiera, por ejemplo, contestar la demanda en sentido negativo, interponer excepciones perentorias y reconvenir, su estructura de la petición no tiene variación, es solo una petición de trámite y una de fondo. Lo único que tendrá de agregado será que le se admita para su trámite la reconvención y que se suspenda la audiencia, pero es una o dos peticiones más lo que va a tener, pero la estructura no cambia. En el único caso en que cambia la estructura es si usted interpone excepciones previas. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces veamos algunas consideraciones respecto a la posible solución de este caso. Y tenemos por aquí, en principio, algunos aspectos generales. En el caso este, lo que es indiscutible, independientemente de si la razón la tenía el ingeniero o la tenía la sociedad, y si lo que había que hacer era alguna de las demandas que ustedes plantearon o alguna cosa distinta, y lo que es indudable es que estamos en presencia de un caso que se encuentra regulado por la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, y que este programa de computación o programa de ordenador está regulado y protegido por esa ley. Entonces, como aspectos generales, vemos ahí, no sé si alcanzan a leer ustedes ahí, pero el artículo 30 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Dicho sea de paso, sí me gustaría insistirles en el tema del nombre de la ley. Eso que hicieron en este par de grupos de decir que era la Ley de Derechos de Autor, eso implica que están citando una ley inexistente, por lo tanto podría darles problemas ahí con una excepción previa de demanda defectuosa, o que al final de cuentas su planteamiento, sea de demanda o contestación, no tiene un sustento porque están invocando una ley que no existe. Entonces el artículo 30 de esta ley dice, y esto se ve así la letra tan pequeñita porque es tomado directamente de la publicación del Diario Oficial. Entonces, porque recordarán ustedes que en la clase anterior había alguna discusión que vamos a tratar de solventar aquí respecto a que si la coma puesta aquí tenía algún significado, etcétera. En esas leyes escritas, leyes impresas, perdón, que compra uno en cualquier lugar, nunca se confíen. Esas leyes todas tienen muchísimos errores. Entonces, pues para alguna referencia rápida están bien, pero siempre tengan a mano una copia de la publicación en el Diario Oficial, porque sobre todo cuando es un tema de si esta coma tenía alguna implicación en el sentido de la norma, a lo mejor en la publicación en el Diario Oficial no estaba la coma, y entonces incluso hay procesos que se han perdido o que el planteamiento ha sido erróneo por eso. Si vemos, creo que en alguna ocasión les cité ya este ejemplo, pero el Código Civil dice, dentro de las causales de divorcio, el artículo 155, dice son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Y dice cuarto, la separación o abandono voluntarios, con S, etcétera. En algunas publicaciones del código dice voluntario,
Entonces, si dijera voluntario, se entendería que la voluntariedad solo es requisito para efectos del abandono, pero no para efectos de la separación. Entonces hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en que en casación hace ese análisis, que el planteamiento de una de las partes había sido en el sentido de que el requisito de la voluntariedad era solo para efectos del abandono y no de la separación, y la Corte decía, pues hay ediciones impresas del código que tienen ese error, pero la norma lo que dice es voluntarios y por lo tanto se está refiriendo a ambas cosas. Pues algo así podría pasar aquí. Pero regresando a nuestro caso, dice: los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto, y cualquiera que sea su forma, modo o expresión. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozan de la misma protección prevista para los programas de ordenador. Luego también es importante este artículo 21, que incluso recordarán ustedes que en alguno de los trabajos que veíamos la clase anterior se hacía referencia a que, de conformidad con una norma que se citaba en ese trabajo, decía que X persona tenía los derechos patrimoniales sobre la obra. Pero les decía, no se cierra el argumento diciendo: de conformidad con este otro artículo, los derechos patrimoniales incluyen la reproducción de la obra, y por lo tanto es que este derecho patrimonial le corresponde a esta parte. Entonces dice este artículo 21, que es su texto actual es producto de una reforma, creo que por el decreto 56/2000. Dice: el derecho pecuniario o patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización o aprovechamiento por terceros. Solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieran expresamente autorizados por él tendrán el derecho de utilizar la obra por cualquier medio, forma o proceso. Por consiguiente, les corresponde autorizar cualquiera de los actos siguientes: A, la reproducción, que eso es lo que nos interesa, que era un caso de reproducción de la obra, y la fijación total o parcial de la obra en cualquier tipo de soporte material, formato o medio, temporal o permanentemente, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse. E, la distribución al público del original o copias de su obra, ya sea por medio de la venta, etc. El hecho es la distribución de las copias. Entonces no importa si estábamos tratando de defender al ingeniero o estábamos tratando de defender a la sociedad, este par de artículos eran fundamentales y debían ser como el principio de la argumentación en cualquiera de los dos casos. Luego aquí planteamos la pregunta de si le asiste la razón al ingeniero, y vamos a ver algún par de normas que parecerían funcionar como apoyo a ese planteamiento de que la razón la tenía el ingeniero. Dice el artículo 33: es lícita la introducción de un programa en la memoria interna del ordenador que sirva únicamente para efectos de la utilización del programa por parte del usuario. No es lícito, entonces ya vamos con temas de ilicitud aquí, no es lícito el aprovechamiento del programa por varias personas mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos. Entonces dice: no es lícito utilizar programas como la instalación de redes, estaciones de trabajo u otros procedimientos parecidos a esos, y que no es lícito que se lleven a cabo ese tipo de acciones si no tenemos el consentimiento del titular de los derechos. Entonces, un argumento que podría haber formulado el ingeniero a partir de esta norma es: la copia del programa y ulterior instalación en otras computadoras es un procedimiento análogo, es similar al tema de redes o estaciones de trabajo, y por lo tanto es ilícito, ¿sí? Vamos a ver. Aquí de momento estamos viendo que pudo haber invocado el ingeniero en sustento de alguna demanda. Básicamente, la idea que está detrás de esta presentación es que en muy pocas ocasiones usted va a ver un caso que la totalidad del caso esté comprendido en una norma jurídica. Entonces, más o menos lo que uno tiene que ir haciendo como para armar su razonamiento es
ir tratando de encuadrar partes del caso en partes de normas jurídicas, para a raíz de todo eso que logre hacer, pues tratar de establecer cuál es la voluntad en general de la ley para ese caso concreto. Entonces, el mismo procedimiento lógico debería seguir usted si es la abogada del ingeniero, si es la abogada de la sociedad. Incluso debería seguir el mismo procedimiento lógico tratando, digamos que usted la contrató el ingeniero, siendo abogada del ingeniero, debería seguir el mismo procedimiento lógico para tratar de construir un caso en favor del ingeniero y también para tratar de construir un caso en favor de la sociedad, porque eso le va a tratar a permitir adelantarse a las posibles argumentaciones de su contraparte. Vamos a ver de estas normas que vamos a ir citando aquí, vamos a ver que a lo mejor en un mismo artículo había una parte que parecería favorecer los intereses del ingeniero y otra parte que parecería favorecer los intereses de la sociedad, o incluso una misma parte, dependiendo de qué interpretación le dé usted, parecería favorecer los intereses de uno u otro. Entonces aquí en principio vamos a tratar de ver cómo hubiera podido construir su caso el ingeniero, lo vamos a tratar de ver cómo lo hubiera podido construir la sociedad y vamos a tratar de hacer una conclusión de cuál de las dos posiciones era la más fuerte. ¿Sí? No. Porque digamos, si está ahí, yo puedo decir que favorece al ingeniero. Pero digamos, si lo agarran como está en una materia, podemos decir que le favorece a la sociedad. No, vamos a ver porque esto sí es importante. Usted decía que si no es antiético. Por supuesto, tratar de darle un sentido a la ley distinto al que tiene es antiético. Pero aquí no se trata de darle un sentido distinto a la ley. Lo que pasa en este caso, y en muchos casos, hay algunos casos en el mundo del derecho en los que usted tiene una clara solución brindada por la ley. Hay unos casos en los que definitivamente la razón la tiene que está demandando, o hay casos en los que definitivamente su demanda es infundada, como por ejemplo el primer caso que vimos, el del arrendamiento. No hay mucho donde perderse, pues si alguien no paga la renta hay una causal de desocupación y se puede pedir la desocupación. Luego hay casos como este que no están tan claros y que hay partes de la ley que parecerían favorecer una posición y hay partes de la ley que parecerían favorecer la otra. Si usted es abogada del ingeniero y usted cita esta norma, usted no le está cambiando el sentido de la ley. La ley dice que no es lícito utilizar procedimientos análogos al establecimiento de estaciones de trabajo para si no existe un consentimiento del titular de los derechos. Eso dice la ley. Y si yo construyo un argumento a partir de ese texto de la ley, no estoy faltando a la ética. Además, recuérdese que usted, como abogada, tiene la obligación de defender los intereses de su cliente, por supuesto dentro del marco de la ética, pero usted no es la encargada de encontrar la solución más justa del caso. Usted, dentro del marco de la ética, usted va a buscar la solución que vaya a favorecer los intereses de su cliente. Entonces, aquí no está faltando la ética y lo que está tratando es de fundamentar el caso para su cliente. Que exista un argumento en contra o que exista otra forma de interpretar la ley, eso ya le corresponderá a la otra parte. Por ejemplo, aquí mismo, en esta misma norma, todavía tendríamos que preguntarnos quién es el titular de los derechos. Porque aquí dice, sin el consentimiento del titular de los derechos, esto no es permitido. Pero a lo mejor resulta que el titular de los derechos es la sociedad, todavía no lo hemos definido. Pero por lo menos para empezar a construir algo, el ingeniero podría invocar esta norma. Y encima de todo no es algo aislado, vamos a ver que hay varias otras normas que parecerían darle la razón al ingeniero. 33. Es lícita la introducción de un programa en la memoria interna del ordenador, copiarlo al disco duro, digamos.
que sirva únicamente para efectos de la utilización del programa por parte del usuario. No es lícito el aprovechamiento del programa por varias personas mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo sin el consentimiento del titular de los derechos. Otra vez, este tipo de procedimientos no son lícitos y dice el aprovechamiento del programa por varias personas. Y dice aquí arriba, el mismo artículo fue invocado en algunos trabajos por la sociedad, sosteniendo que se trata de una persona y por lo tanto el caso no encuadra en la prohibición establecida en él. Había alguno de los trabajos que decía, mi representada es una sola persona jurídica y esa sola persona jurídica es dueña de 20 computadoras y por lo tanto el aprovechamiento aquí no se está haciendo por varias personas, sino se está haciendo solo por una persona. Entonces siempre en cuanto a esta norma dice, ese argumento de decir que es una sola sociedad dueña de 20 computadoras no es un argumento sólido, porque lo que la norma busca evitar son situaciones como que en una institución se adquiera una licencia para utilizar un programa de computación y luego este tipo de procedimientos, lo utilicen muchos usuarios. Usted compra un programa comercial, el que usted quiera, pues ahí como las entidades estas tienen 40 años dedicándose a lo mismo, pues han ido mejorando sus contratos de licencia en el transcurso del tiempo y ahí está claramente establecido, sin lugar a dudas, que usted tiene derecho a utilizar su ejemplar del programa en una sola computadora, a no ser que compre una licencia para 3 computadoras o para 5, para lo que usted quiera. Entonces, si yo compro un programa de computación, no puedo decir, este mismo programa que yo compré, lo voy a utilizar en la computadora de mi casa, lo voy a utilizar en esta que ando cargando de arriba para abajo y lo voy a utilizar en la que tengo en la oficina. Si lo quiero utilizar en 3 computadoras, tengo que pagar una licencia para 3 computadoras y sigo siendo yo solo. Entonces, por ahí estaría pues desechado ese argumento. Y luego dice, invocando esta norma hubiera sido mejor discutir sobre la titularidad del derecho, tratar de sostener que el derecho era de la sociedad y no del ingeniero, que era lo mismo que veíamos aquí al final, sin el consentimiento del titular de los derechos. ¿Quién es ese titular de los derechos? Ahí está en realidad, esa es la cuestión, dijo Shakespeare, la esencia del asunto es definir quién es el titular de sus derechos. ¿Y cómo definimos quién es el titular de sus derechos? Definiendo si hubo o no traslación del derecho patrimonial, porque hay algo que es innegable en este caso, y es que originariamente esos derechos le corresponden al ingeniero. El creador de una obra en principio es el titular de los derechos, luego puede ser que lo sea o que los transmita, o puede ser que no. Entonces, si nunca los transmitió, siguen siendo de él, por lo tanto es el que tiene la razón. Si los transmitió, son de la sociedad y por lo tanto la sociedad es la que tiene esos derechos. Entonces el que estas normas digan sin consentimiento del titular de los derechos podría o no tener alguna implicación, porque podría ser que el titular de los derechos sea la contraparte. Entonces, seguimos aquí. El 32, la reproducción de un programa de ordenador, que fue lo que se hizo aquí, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos. Nuevamente hace referencia al titular de los derechos. Con excepción de la copia que se haga con el fin exclusivo de sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. Sin embargo, ambas copias no podrán utilizarse simultáneamente. A raíz de esta norma, el ingeniero podría formular el argumento. Incluso para la reproducción para uso personal, se necesita autorización del titular del derecho. Ya no digamos para instalar esto en varias computadoras que eran de la sociedad. Y nuevamente el argumento podría venirse abajo sobre la base de ese cuestionamiento de quién es el titular de los derechos. 32. Creo que es el mismo artículo, sí. El artículo 32 nuevamente dice, la reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia que se haga con el fin exclusivo de sustituir la copia legítimamente adquirida cuando ésta ya no puede utilizarse por daño o pérdida.
Sin embargo, ambas copias no podrán utilizarse simultáneamente. Otro argumento con base en el mismo artículo: la regla general con los programas de ordenador es que solo puede utilizarse una copia. Para que se considerara que existe derecho a utilizar más de una, se necesita un pacto expreso en contrario, que en este caso no hubo. Es otro argumento que válidamente pudo haber formulado el ingeniero. Insistimos en el tema de quién es el titular de sus derechos. El artículo 72 dice: los derechos patrimoniales pueden transmitirse total o parcialmente por cualquier título, debiendo constar por escrito. De conformidad con esa norma, para que haya una transmisión de los derechos patrimoniales, debe haber un pacto por escrito. Toda transmisión entre vivos se presume realizada a título oneroso, salvo pacto expreso en contrario. Un argumento que podría formularse a raíz de esta norma es: si no consta por escrito la cesión del derecho de reproducción, no existe tal cesión. El 73. La transferencia de los derechos de autor y derechos conexos queda limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas, al plazo y al ámbito territorial que determinen. Queda limitada al derecho o derechos cedidos. En caso de no mencionarse el plazo, pues eso ya no nos interesa. Y queda limitada a las modalidades de explotación expresamente previstas. Y luego por aquí abajo dice: si no se especifican las modalidades de explotación, la cesión queda limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. Sobre este artículo el ingeniero pudo haber construido 4 argumentos. 1. El derecho de reproducción no se cedió. En el contrato no hay un pacto expreso de que se haya cedido ese derecho. La modalidad expresamente prevista en el contrato era solo la instalación de en una computadora, que eso sí lo dice el contrato. El ingeniero cumplía instalando en una computadora, y por lo tanto lo expresamente previsto que dice aquí era nada más eso. 3. La reproducción e instalación en otras computadoras no se deduce necesariamente del propio contrato, que es esto que vemos aquí en estas líneas moradas. Si no se especifican las modalidades de explotación, la cesión queda limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato. Necesariamente del propio contrato no se deducía esto, ni es indispensable para cumplir la finalidad del contrato. Dice indispensable para cumplir la finalidad del mismo. Si hubiera sido indispensable para cumplir la finalidad del contrato, pudo haber dicho el ingeniero, en el contrato hubiera quedado previsto ese tema, hubiera quedado previsto que él mismo hiciera las 20 instalaciones. Al final de cuentas, para eso le estaban pagando. Ahora veamos del lado de la sociedad que se podría haber argumentado. En el artículo 10 dice: en las obras creadas para una persona natural o jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Y este primer párrafo es precisamente el que dio lugar a alguna diferencia de opiniones entre que si la coma quería decir algo, o que si la obra por encargo, o que si se necesitaba que hubiera una relación de trabajo aquí. Como para tener una mejor comprensión del artículo, veamos qué dice el 75. El 75 dice: la cesión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral o por encargo se regirá por lo pactado en el contrato. Entonces establece claramente en el 75 que hay 2 situaciones distintas: la obra creada en virtud de una relación laboral y la obra creada por encargo. Y entonces, si trasladamos eso a este primer párrafo del artículo 10, también tendríamos que entender que hay 3 situaciones distintas contempladas en ese primer párrafo. Dice: en las obras creadas por una persona natural o jurídica por encargo, es la primera situación. En cumplimiento de una relación laboral, es la segunda situación. En ejercicio de una función pública, es la tercera situación. Entonces, sí hay un supuesto específico de este artículo que trata sobre las obras creadas por encargo. ¿Y esta era una obra creada por encargo? Sí.
Incluso el segundo párrafo de este mismo artículo dice por acá: sin embargo, se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a favor de quien la encarga o del patrono según el caso, como dejando totalmente claro que una situación es la obra por encargo y otra es la obra creada en virtud de una relación laboral. Ahora veamos nuevamente el contenido de este artículo, ya teniendo presente que sí se refiere a nuestro caso. En las obras creadas por una persona natural o jurídica por encargo en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Es lo que les decía, es innegable que en principio los derechos le correspondían al ingeniero. Luego dice: sin embargo, se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a favor de quien la encarga o del patrono, según el caso, en los mismos términos y con los límites previstos en el artículo 75 de esta ley. En los términos y con los límites previstos en el artículo 75 de esta ley. ¿Qué dice el 75 entonces? La cesión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral o por encargo, que es lo que nos interesa, se regirá por lo pactado en el contrato. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en forma exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario en el momento de la entrega de la obra realizada. Entonces, dice, a falta de pacto escrito, aquí no hay un pacto escrito en cuanto a la cesión de los derechos, se presume que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario. Continuamos ahí arriba con el 10 y dice que esa cesión de los derechos implica además la autorización para el cesionario de divulgarla, que en este caso era el hacer esas copias y el instalarla en las otras computadoras. Entonces, ya rematando el tema, dice aquí, argumento que parecería ser más defendible: se trata de una obra por encargo, sin lugar a dudas, y a falta de pacto en contrario, se presume que los derechos patrimoniales, incluyendo la reproducción de la obra, fueron cedidos a la sociedad. Por eso es que al principio veíamos, creo que era el artículo 21, que decía cuáles son esos derechos patrimoniales, y uno de ellos, uno de los primordiales, es la reproducción de la obra. Entonces, a mi juicio, ese sería el argumento más sólido que se podría encontrar en este caso. A mi juicio, lo más razonable era considerar que los derechos le correspondían a la sociedad. ¿Es una respuesta absoluta? No. ¿Podemos decir sin lugar a dudas que la sociedad tenía el derecho? No. Yo vería, pues no es una cuestión de exactitud matemática, pero más o menos vería como un 60-40 la cuestión, inclinada a favor de la sociedad. Y al final de cuentas, si la regulación o la voluntad de la ley no está tan clara para el caso, ¿qué creen ustedes que tiene un importante peso en cuál va a ser la solución del asunto? ¿Qué van? Exactamente, la calidad de la argumentación. Entre mejor expresados y más sólidos sean mis argumentos, si yo hago mis argumentos de una forma adecuada, de una forma convincente, pues siendo un punto dudoso, pues la lógica diría que el que expresa su argumento de una forma más convincente será el que lleve las de ganar sobre el que no lo hace así. Y todavía, para que veamos que sigue siendo dudoso el tema, artículo 75, que es parte de lo que la sociedad supuestamente invocaría en apoyo de su posición. La cesión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral o por encargo se regirá por lo pactado en el contrato. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario. Entonces dice aquí que todavía el ingeniero podría decir, con base en este mismo artículo, que ya vimos que lo podía invocar en la sociedad, también el ingeniero lo podría invocar y decir, el alcance de la cesión es el necesario para el ejercicio de la actividad del cesionario. En este caso, lo necesario para el ejercicio de la actividad de la sociedad era una copia del programa, porque si hubieran necesitado más copias, le hubieran pedido más copias a él o le hubieran pedido que las instalara en más computadoras
y en el contrato no lo hicieron de esa forma. Es porque no era indispensable eso. Ya después lo vieron conveniente, que es distinto, no es lo mismo conveniente que necesario. El artículo 10, que también supuestamente lo iba a invocar la sociedad en apoyo de su planteamiento, también lo podía invocar el ingeniero. Dice, se presume, salvo pacto en contrario, que se cedieron los derechos patrimoniales. Pero el ingeniero también podría decir, aquí sí existe un pacto en contrario, y ese pacto lo constituye precisamente el haber indicado en el contrato que se haría la instalación en una sola computadora, lo que tácitamente excluye cualquier otra posibilidad, como la reproducción del programa y su instalación ilimitada en otras computadoras. Entonces, básicamente aquí es como el tema aquel de si el vaso está medio lleno o está medio vacío. ¿Hay alguno de los dos que tenga con total certeza la razón? No. Depende de cómo pintemos o cómo presentemos el argumento, podremos convencer o no a alguien de que tenemos la razón. Entonces, pues sobre todo aquí la idea de esto es que veamos ese tema, que resaltemos lo que decía su compañero, los argumentos, la calidad de los argumentos que vamos a exponer, y que busquemos todas los posibles sustentos que podría tener la posición que estamos defendiendo. Porque aquí ya vimos, sobre todo del lado del ingeniero, o algún par de grupos les tocó defender la posición del ingeniero, y hay artículos aquí que servían para sustentar esa posición del ingeniero que ni siquiera los mencionaron. Entonces, la argumentación debería buscar todas las aristas del caso y todas las partes de las normas jurídicas que apoyan el argumento que estoy tratando de defender. Por ahí estamos.